Soy Iñaki Anasagasti, acabo de publicar un libro, Una monarquía nada ejemplar, de la editorial Catarata, y no es el primer libro sobre este tema, sino es el segundo. Pues no es muy comprensible que, pues, conociendo al rey Juan Carlos, de la noche a la mañana, un lunes por la mañana, anunciara que abdicaba, ¿no? Sobre todo porque la gente que teníamos un cierto conocimiento de cómo pensaba él pensaba no abdicar, sino seguir de rey hasta el final, ¿no? Pero claro, hay un dato muy importante, que son las elecciones de mayo de este propio año, las elecciones europeas, que trastocaron todo el panorama político español y que lo obligaron al propio rey a abdicar por presiones. Se veía que un nuevo panorama político iba a poner muy en riesgo el sistema monárquico y entonces, lógicamente, optaron por una abdicación exprés. Es curioso que el rey Juan Carlos en la Navidad del año pasado dijera que pensaba continuar, que en enero dijera que pensaba continuar y que ahora nos informen que en enero tomó la decisión de abdicar. No había ningún elemento nuevo para hacerlo, ¿no? Salvo aquella lectura un poco indecorosa del mensaje en la Pascua Militar, ¿no? Que se vio que estaba muy torpe y muy envejecido y además con la salud muy quebrada, ¿no? Pero indudablemente no tengo ningún elemento nuevo, sino simplemente pues lo que se ha dicho y sobre la deducción de hechos, ¿no? No abdico y abdico. ¿Qué pasa? Elecciones europeas y una conclusión. Esto está en peligro, estoy enfermo, tengo que abdicar y sufro presiones. Me llama la atención que hablan de una monarquía renovada y el nuevo rey viene al Congreso de Diputados en el Rolls Royce que utilizaba Franco, vestido de militar, ¿no? Yo no sé dónde está la renovación. Y luego todos esperábamos que en el discurso de proclamación tuviera algún tipo de gesto, algún tipo de apuesta, algún tipo de denuncia, algún tipo de algo novedoso, pero parecía el propio discurso de Juan Carlos cuando asumió la jefatura del Estado en el año 75 fue mucho más revolucionario, entre comillas, que lo que pudo ser Felipe VI. Por tanto, toda esa fascinación que hay alrededor del nuevo monarca, diciendo que es una monarquía joven y robada, hombre, joven, tiene 40 y pico años, pues sí, es más joven que el padre, indudablemente, pero tampoco es así la cosa. Un pacto de debilidades porque la oposición era débil, estaba poco articulada, no hubo una ruptura sino una reforma, y porque el franquismo estaba intacto pero estaba muy carcomido toda la estructura militar y toda la estructura política, y además España se había renovado, había creado una clase media poderosa e indudablemente, bueno, pues se tenía que pactar, ¿no? Quizás se hizo lo que se tenía que hacer en aquel momento, pero faltaron muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, la transición no llegó a la justicia y lo estamos viendo ahora. La transición no llegó a ciertos estamentos. En ese momento al ejército, después del 23F fue una vacuna y eso más o menos se encauzó. Y luego la transición tampoco llegó a ciertos medios de comunicación. Por tanto, hay cosas que se hicieron bien y hay cosas que se hicieron mal. Yo creo que en la clase política que fundamentalmente cree que España es Madrid, y lo digo con conocimiento de causa, yo llevo aquí 30 años en Madrid, mitad de mi semana la paso en Bilbao y la mitad la paso en Madrid, y piensa que el ombligo del mundo, pero no solamente de España, sino de Europa, es Madrid, y no es así. Y España nunca ha asumido que es una nación de naciones, por decirlo de una manera, un Estado plurinacional. Nunca lo ha asumido, ¿no? Y los medios de comunicación, ciertos medios de comunicación de la derecha y de la extrema derecha, jamás han aceptado ese tema. Y mientras no se cambie ese chip, España no tiene solución. Bueno, yo no puedo aportar nueva documentación porque la documentación no se ha expuesto públicamente. Nadie sabe absolutamente nada de la trama civil, sobre todo las conversaciones que se tuvieron previamente y que las tenía, lógicamente, el CSIC. El propio Alfonso Guerra, que además no es sospechoso de no ser un buen español, que además estaba muy preocupado por lo que estaba viviendo, ha denunciado eso, que esas cintas, incluso lo que el propio gobierno que se creó en la sombra con sus secretarios, tuvo que hablar muchas veces con la Moncloa y con la Zarzuela, y nada de eso se sabe, ¿no? Y las conversaciones del propio rey con las jefaturas militares tampoco se sabe. Por tanto, yo creo que el 23F no está contado. Se termina contando, porque este tipo de cosas con el tiempo salen, ¿no? Pero alguna cosa ha salido en el libro de Pilar Urbano, alguna otra cosa ha podido salir en el libro de Luis Herrero, pero yo creo que irás... Además es público y notorio que el rey, y además a mí me lo dijo, es un testimonio, Antonio Carro, que fue ministro de la Presidencia con Arias Navarro, pues que el gran responsable del 23F había sido el propio rey por su ligereza al hablar con los militares. Le criticaba muchísimo
Adolfo Suárez, que era el presidente del gobierno, y lógicamente los militares creyeron que tenían todo su derecho de organizar aquel push que afortunadamente fracasó. Sí, testimonios, porque Alfonso Armada fue preceptor del rey, fue jefe de su casa militar y fue un empeño del propio rey de nombrarlo segundo jefe del Estado Mayor. Y además lo hizo pasando por encima del propio ministro de la Defensa, Agustín Rodríguez Sagún, y además en contra del presidente de gobierno, que ya había presentado su dimisión, el propio Adolfo Suárez, ¿no? Y claro, cuando Alfonso Armada, un personaje que estaba pues en Girona, viene aquí a Madrid y organiza lo que organiza, y quiere ir a la Zarzuela, porque además tenía la puerta franca, y durante todo el mes de febrero tuvo 23 reuniones con el propio rey, y es público notorio, pues verde y con asas. Eso fue un pucherazo pues, que afortunadamente pues, la gente se dio cuenta, y sobre todo porque fue un esperpento. Sabino Fernández Campos tenía una frase que decía: lo que puedo decir no es interesante y lo interesante no lo puedo decir. Pero luego hemos ido sabiendo que Sabino Fernández Campos tuvo conversaciones con mucha gente que poco a poco ha ido contando cosas, fragmentadamente, ¿no? Y nos consta que la viuda tiene muchos papeles, ¿no? Lo que pasa es que no sabemos hasta cuándo serán secretos y si alguna vez los hará públicos, pero indudablemente un personaje como Sabino Fernández Campos, que era un militar que había participado pues, en la propia guerra civil y que tenía un concepto del honor, incluso de la propia monarquía, y sobre todo el maltrato que recibió en los últimos años por parte del rey Juan Carlos y la manera como le cesó, indudablemente es una persona que yo pienso que quiere dejar bien limpio su lugar en la historia. Bueno, Felipe González ha cambiado mucho, ¿no? Felipe González es un expresidente socialista. ¿Alguien piensa que Felipe González predica el socialismo? Yo pienso que no. Es público notorio que la persona con quien mejor relación pueda tener es con Carlos Slim, incluso con hace negocios con él, ¿no? Es decir, que yo no le veo ninguna sensibilidad social. Entonces yo creo que Felipe González, personaje que lógicamente es un gran político, hizo muchas cosas, sobre todo en el tema europeo, pero que tenía su fascinación por el poder, y eso lo decía el propio Alfonso de Guerra, ¿no? Y entonces entraron en una especie de campechanía los dos, el rey Juan Carlos y Felipe González, hasta el punto de que le permitió absolutamente todo. Yo tengo, bueno, comentarios de ministros de Felipe González que me decían eso, de que ellos sabían la vida que tenía, la doble vida que tenía el rey, sus negocios, sus comisiones, y sin embargo pues no pensaban que, bueno, pues que la institución estaba por encima de otra y que además convenía la institución de la monarquía porque a fin de cuentas mantenía tranquilo al ejército, ¿no? Porque era un legado de Franco y no querían abrir un nuevo frente, ¿no? Por eso digo que Felipe González no fue suficientemente exigente. Yo creo que le hizo un flaco favor al propio rey, porque si hubiera tenido una exigencia mayor de ética, de responsabilidad ante los negocios y ante la vida pública, incluso de responsabilidad familiar, porque todo el mundo es público notorio que el rey ha sido una persona muy infiel a su esposa, ¿no? Y sin embargo lo han presentado como una familia unida y absolutamente modélica, y además que es lo que tiene que ser de alguna manera la monarquía, ¿no? Pues no, pues todos saben que tenía una doble vida, una triple y una cuádruple vida, y eso se lo permitió Felipe González. No, porque al contrario, yo incluso cuento una anécdota en el libro de que, bueno, cuando se casó Cristina con Iñaki Urdangarín, pues todos en Zumarraga, que es el pueblo donde nació Iñaki Urdangarín, estaban orgullosísimos de tener un hijo del pueblo que se había casado con la infanta, ¿no? Y pasó el tiempo y, bueno, saltó a la palestra el caso de Urdangarín, y entonces hicieron la misma encuesta y nadie quería contestar, hasta que pasó por ahí un aldeano y dijo, se rascó la cabeza y dijo, eso no lo he aprendido en casa. Yo creo que Iñaki Urdangarín aprendió en casa ese tipo de cosas. Era un jugador de balonmano, un tipo normal, que tenía sus ahorritos y tenía una novia, y descubre en Atlanta pues, que existía Cristina de Borbón. Bueno, total, que se casa con ella. Y yo me imagino que entre Diego Torres y él, que indudablemente la avaricia rompe el saco, pues ve lo que estaba ocurriendo, en lo que pasaba en la Zarzuela, ¿no? Que los negocios se hacían con mucha facilidad, que las comisiones eran posibles y además que tenía una cierta inmunidad y una cierta impunidad. Por tanto, yo creo que se aventuró algo que hoy me imagino que si pudiera poner la moviola jamás se le hubiera ocurrido hacerlo, ¿no? Pero se vio impune, inmune y lo hizo. Bueno, la casta, considerando, bueno, en Euskadi decimos, este tipo es un casta, ¿no? O sea, que es un tipo estupendo, ¿no? La casta como una especie de clase política, pues no, porque nosotros somos pertenecientes a un partido que en el Congreso de los Diputados es un partido minoritario, llevamos aquí con el Partido Socialista desde principios del siglo, tratamos de hacer política,
Pero yo creo que yo le pondría la lupa a los políticos que manejan presupuesto. Un concejal de urbanismo, un ministro, presidente de gobierno, que maneja presupuesto y que maneja esas influencias. Un parlamentario en un parlamento no maneja presupuestos y no maneja nada. Maneja la palabra y maneja el voto. Y yo creo que si uno ve los países de nuestro entorno, o el propio Estados Unidos, vemos la propia Hillary Clinton, que tiene 67 años, se va a presentar como candidata a presidenta de Estados Unidos. Por tanto, yo ahí no le veo. Lógicamente se dirá, este defiende su puesto de trabajo, hombre, como todo el mundo. Pero de todas maneras, yo haría una distinción entre lo que es el Parlamento como control del gobierno y como legislador, a usar presupuesto como el Ejecutivo. Bueno, que yo le conocía a Monedero en Caracas. O sea, a mí nadie me puede decir quién es Monedero. Yo tuve una discusión amable, ¿no?, en una noche, porque íbamos de observadores, y él nos hablaba de las misiones que tenían los cubanos, sobre todo en tema sanitario. Y entonces yo le dije, pero pues eso se puede hacer en un sistema democrático sin que te vengan los cubanos. Nosotros en Euskadi tenemos una renta de garantía de ingresos, que además curiosamente lo han puesto como modelo el propio grupo de Podemos, y eso se puede hacer con libertad de expresión sin que tengas un presidente que se llame Hugo Chávez, que pongas la televisión y esté 3 horas hablando porque le da la gana, o que diga expropiese, sin ningún tipo de garantía. Es decir, bueno, esa fue la discusión, ¿no? En tema de Podemos ellos dicen que no tienen pasado. Yo creo que algunos sí tienen pasado, todos tenemos pasado de alguna forma, ¿no? Además, unos han estado en Izquierda Unida y otros han estado en asesoramientos al gobierno de Hugo Chávez. Ellos no quieren que eso se hable de ellos, ¿no? Está en su derecho, porque la situación de Venezuela hoy me parece que es una situación terrible, ¿no? Un país riquísimo, un país con pocos habitantes, un país que podía ser pues un modelo en América Latina, un país que estratégicamente está pues en la cabeza, un país que tiene petróleo, que tiene hierro, que tiene bauxita, que tiene bellezas naturales, que tiene agricultura, que tiene todo. Pero claro, tiene un régimen caótico y tenemos 25.000 muertos al año, tenemos una inflación del 70%, claro, ha caído el precio del petróleo y toda la economía se ha caído, porque en lugar de diversificar la economía, toda la economía gira alrededor del petróleo, en lugar de esa diversificación que un inteligente gobernante tiene que hacer, ¿no? Y luego tenemos la libertad de expresión coartada en Venezuela. Por tanto, yo creo que Venezuela no se puede poner ejemplo en este momento de nada, al contrario, ejemplo de lo que no tiene que hacerse en un gobierno. No, ellos asesoraban al gobierno venezolano, ¿no? Tampoco sé los detalles de ese asesoramiento, ¿no? Y sé las manifestaciones que han ido haciendo, sobre todo cuando murió Hugo Chávez, ¿no? Hombre, yo siempre he recordado que Hugo Chávez era un militar que dio un golpe de Estado a un gobierno legítimamente constituido de Acción Democrática de Carlos Andrés Pérez en el año 92, que indudablemente podía ser un gobierno corrupto, pero ahora hay mucha mayor corrupción, y que a mí los militares no me gustan nada ejerciendo el poder. A mí los militares me gustan ejerciendo la función para la cual constitucionalmente están destinados. Por tanto, esa fascinación que hay hacia el ejército en América me parece terrible, ¿no? Entonces yo no lo quiero para Venezuela, y si no lo quiero para Venezuela, no lo quiero para España y no lo quiero para ningún país.